Señores, a propósito de las situaciones aéreas que hemos visto últimamente, se han caído aviones, se han incendiado, yo creo que es un buen momento para tratar un tema muy especial, muy específico sobre la seguridad aérea. Bienvenidos a Lucy's Travel Tales, un podcast creado para ustedes con muchísimo amor. Hoy traigo un invitado de lujo, traigo un capitán, un piloto, me encanta la aviación y creo que es la persona ideal para que nos cuente de su historia, de su experiencia, pero que también para que nos indique consejos, que nos explique un poco si es seguro volar y muchísimos otros temas que van a ir ustedes degustando con nosotros en este podcast preparado el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que del capitán piloto Sebastián Silvia. Sebastián, muchísimas gracias por tu disponibilidad y disposición de venir a Lucy's Travel Tales. Bienvenido. No, por supuesto. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me siento honrado de poder compartir mi experiencia y también un poquito poder compartir con ustedes las preguntas que salgan, lo que salga, Lo que venga. Bueno, lo que venga. Sebastián, yo súper agradecida. Y lo primero que te quiero preguntar para que nuestra audiencia sepa un poco de ti, quién eres, cómo comienzas. Ya yo sé un poco de la historia porque tenemos que prepararnos para hacer este tipo de trabajo, pero sí me gustaría que nos dijeras cómo comenzaste, qué te atrajo. Sé que pasaste primero por el Navy y luego llegaste a la aviación. Por favor, cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, así es. Tenía 16 años cuando decidí entrar a la Marina chilena, a la Armada de Chile, que viene siendo la Navy, ¿no es cierto?, en el país sudamericano, en Chile. Y entré de muy pequeño. La verdad es que siempre motivado por ser oficial de la Armada, inicialmente, me dediqué a estar embarcado en varias unidades de distintos tipos, con distintos objetivos, siempre obviamente con el trabajo en equipo, que era algo que sí me gustaba y que algo que voy a aplicar, por supuesto, después en la aviación. Y durante mis años de servicio llega un minuto en el que tú tienes que comenzar a elegir tu especialidad. Y finalmente fue la aviación naval, en este caso, la que tomé como mi alternativa principal. Postulé, me fue bien, ingresé a la aviación naval y ahí serví en un total de 14 años en esa maravillosa institución que me dio muchísimas herramientas que después van a ser aplicadas también en la aviación comercial. La verdad es que una de las motivaciones principales para haberme convertido en piloto, en aviador, es que todos los días es algo distinto. Todo el dinamismo que tiene, el tipo de operación, todos los días es un despegue diferente, todos los días es un aterrizaje diferente, las condiciones meteorológicas cambian constantemente. Entonces, la verdad es que ese dinamismo y ese protagonismo de poder ser parte de ese día a día a mí me encantaba. La verdad es que me Ok. fascinaba. Yo no soy un hombre de oficina, no soy un hombre de estar trabajando con los papeles, así que la verdad es que era lo mío, lo encontré, me fascinó, lo amé y finalmente terminé en aviación comercial en Chile. Comencé Ok. volando línea aérea para pasajeros y, eh, y actualmente me encuentro volando carga, es decir, pasé por los tres rubros, tanto aviación naval, en este caso aviación militar, como aviación de pasajeros. Ahí me desempeñé también como comandante del Airbus 320, 321, que es un avión de pasajeros. Y posteriormente hoy día me encuentro volando como piloto del MD-11, que es un avión de carga, recorriendo el mundo con distintos destinos, aquí, ahora, base en Estados Unidos. Así que la verdad Wow. es que ha sido intenso en muy poco tiempo. Ya voy para los 12 años de aviación y la verdad es que no deja de gustarme, no deja de enriquecerme cada día. Me siento muy afortunado y de verdad que amo lo que hago. Amo lo que hago. Sí. Bueno, y veo ahí que no es nada rutinario. O sea que yo creo que la próxima Mm, pregunta, Sebastián, es luego de escuchar tu experiencia y pasando de una parte a la otra, sumamente interesante también, porque naval, pasajeros, carga, que me imagino que siempre van a haber cosas diferentes que tratar. ¿Cómo se exacto. prepara un piloto para situaciones de emergencia? O sea, ¿cuáles son los entrenamientos que ustedes tienen que hacer para poder manejar situaciones que no son únicas también, porque tú acabas de mencionar la meteorología, también tiene que ver con la locación donde se va a aterrizar, qué tipo de aeronave se va a pilotear también. Entonces, ¿me puedes decir un poco
de la experiencia de cómo es la preparación para tratar emergencias de un piloto? Por supuesto. Mira, yo creo que es importante entender que la formación de un piloto no es algo sencillo. Requiere un proceso que lleva años de estudio, requiere pasar ciertas etapas, pasar ciertas evaluaciones y en la medida que vas creciendo como piloto, te puedes ir desarrollando en distintas áreas. Es decir, hay barreras, existen barreras. Y dentro de esos procesos existe la evolución de ciertas habilidades y están las habilidades técnicas y las habilidades no técnicas. Hay aptitudes que uno tiene que ir desarrollando, por ejemplo, el mismo hecho de volar el avión. O sea, Ok, el skill, el handling, es algo que uno lo tiene que ir desarrollando en la medida que vas evolucionando. Cuando ok, tienes entre tus primeras 1 y 50 horas de vuelo, claramente tú no puedes volar solo, tienes que volar con un instructor y vas evolucionando, va pasando el tiempo. ok, Es la experiencia, las horas de vuelo, las distintas situaciones lo que te van a llevar a ir creciendo profesionalmente. Y a su vez, las líneas aéreas en este caso, ok, tienen distintos procesos de entrenamiento en los cuales tú te ves enfrentado a dos condiciones. Condiciones obviamente normales, ok, de operación normal, y ok, condiciones adversas, condiciones que son no normales, digamos, condiciones que podrías encontrarte y que por supuesto esas aerolíneas o la industria las estudia, las analiza y dice, mire, durante el proceso de instrucción de este año vamos a ver este tipo de escenarios. Hay escenarios que se repiten constantemente, hay ciertos procedimientos como piloto que yo estoy constantemente en práctica cada vez que voy a un simulador, cada vez que voy a un entrenamiento, como por ejemplo una falla de motor. ok, Es, es algo que yo debo aprobar constantemente. Es el desde, es el piso. O sea, yo tengo como piloto estar capacitado para poder aprobar una falla de motor en vuelo. Si no estoy capacitado para eso, simplemente no puedo seguir volando. ok, Entonces, hay un análisis de la industria que me permite ver cuáles son los escenarios a los cuales me voy a enfrentar en el proceso de entrenamiento. ok. Y hay escenarios que son permanentes, es decir, que constantemente me estoy enfrentando a ellos, como por ejemplo lo que te menciono, que es la falla del motor al despegue, una falla de motor, por ejemplo, en ruta, una despresurización de cabina, una Cuando tú, despresurización... Sí, perdóname que dime. te interrumpa ahí porque la audiencia tiene que entender una ¿cómo cómo dijiste? Una Una despresurización. O sea, despresurización es todos los, todos cuando los se aviones... baja por la presión se baja los aviones, a veces vamos volando y tú te das cuenta como que bajaste de un canto, así. Exactamente, o sea, imaginemos, mira, te lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, pero Ok, imaginemos que nosotros en la Tierra, a nivel del mar, tenemos una cantidad de oxígeno que nos permite respirar ok, normalmente. En la medida que nosotros vamos ascendiendo, esa cantidad de oxígeno va disminuyendo. Imaginemos que son pelotitas de tenis. ok, Entonces, estas pelotitas de tenis, en la medida que nosotros nos vamos alejando en altitud, vamos ascendiendo, ok, esas pelotitas de tenis comienzan a haber menos pelotitas de tenis por la altura que nosotros estamos tomando. ok, Pero dentro de la cabina se habla de cabina presurizada, es decir, que esa cantidad de pelotitas de tenis que están dentro de la aeronave es la misma cantidad como si nosotros estuviésemos a una altitud en la cual podemos seguir respirando normalmente. ok, ok. Por lo tanto, Muy interesante. se habla de Sí, despresurización cuando esas pelotitas escapan y finalmente tratan de nivelarse con la altitud en la cual estamos, es decir, ok. 35.000 pies, 40.000 pies a la altitud que uno está en sí. 37.000 pies que yo los Exactamente. experimento. Entonces, sí podemos decir, Sebastián, ¿Mm? que el piloto, o sea, los pilotos están en un continuo entrenamiento mandatorio. Veo que tú mencionas una cantidad de horas. Supongo que también por la cantidad de horas que un piloto tiene en su hoja de vida va avanzando, me imagino, tú me corregirás, pero sí veo que es un tema que va directamente proporcional a lo que, o sea, un día a día normal, que no es normal por lo que tú acabas de decir, o sea, aquí no hay rutinas, pero sí es normal que ustedes tengan un lineamiento de entrenamiento constante, que es lo que queremos que la audiencia sepa, que no porque hoy tú estuviste disponible, tú te vas a poder otra vez ir a pilotear un avión, o sea, tú tienes que tener
un entrenamiento constante. Es la constancia lo que importa aquí, ¿cierto? Es la constancia porque la constancia, como te explicaba antes, es lo único que me va a permitir a mí seguir evolucionando y desarrollando estas habilidades, estos skills, estas habilidades para poder tener una situación de emergencia, obviamente simulada, y yo poder Ok, actuar de manera de poder seguir los procedimientos como corresponde. Existen exacto, distintos tipos de procedimientos, por supuesto. Así como existen distintos tipos de aviones, los procedimientos cambian en claro, la medida que cambia el avión. claro. Pero en la línea de el concepto de cómo llevar una emergencia, la verdad es que no cambia. Ah, ok, ok, Esto no cambia. ok, Los principios son volar, navegar y comunicar. vale. Esos son los tres pasos principales que nosotros vamos a adquirir en el momento que tengamos cualquier situación de emergencia, situación de urgencia que requiera nuestra atención. Mira, Es la forma. déjame, ahí me diste el cue para mi próxima pregunta, que es el tema de la Ujú. comunicación. Primero, con la tripulación. Actually, no. Primero con la torre de control, con la tripulación y con los pasajeros. Fíjate que muchas veces, por ejemplo, tú lo hemos conversado, yo vuelo casi semanal por el tema de mi trabajo, pero sí, tú te das cuenta que nunca, o sea, siempre uno como que no sabe qué está pasando. Me imagino que hay códigos, que la comunicación depende de la situación y ese código que tengan para ese tipo de emergencias, situaciones, imprevistos, etcétera. Entonces, yo quiero que tú me digas un poquito cómo es esa comunicación a estos tres niveles. Torre de control, tripulación y cuando ya venimos a pasarle algún tipo de información a los pasajeros. Y la pregunta viene, Sebastián, porque en el final, tú cuando estás trepado en un avión, tú, pues ya tú no puedes hacer nada, tú tienes que seguir mandatoriamente lo que te dice tu tripulación, que es lo que manda el capitán del el piloto, ¿right? Entonces yo quiero saber cómo funciona un poco eso en la parte de ustedes para que la audiencia pues entonces pueda entender un poco y pueda saber cómo reaccionar en estos tipos de situaciones. Sí, por supuesto. Mira, Eso fue un 3 en uno ahí, Sebastián. sí, de media cancha. La emergencia, la peor emergencia siempre es que falte café en la cabina de mando. Así que esa la vamos a descartar inmediatamente porque café no puede faltar en la cabina. Por lo menos en la mía. No. Mira Oye, que nosotros estamos esperando un cafecito, señores, también para hacer este podcast para ustedes. El café es mandatorio, a todo es nivel, mandatorio, es mandatorio. Bueno, mandatorio. mi podcast se llama Café en Vuelo, así que Para allá vamos también, Sebastián, porque comprenderás, ¿no? señores, es que tenemos un multifacético aquí hoy. También el Bueno, capitán Sebastián tiene un cafecito que tiene, es un podcast, pero ese lo vamos a mencionar ya al final para que la gente te siga y sepa dónde te puede contactar. pero muchísimas gracias. Claro, por Mira, supuesto. a ver, todo depende, todo depende del tipo de emergencia a la cual te estás enfrentando Ok, o el tipo de situación a la cual te estás enfrentando. De ahí va a depender el cómo tú te vas a comunicar con la gente, con los pasajeros, con la empresa, con los tripulantes. Si le vas a hacer un briefing, por ejemplo, a los tripulantes de lo que está pasando, o si solamente vas a hablar con el jefe de servicio a bordo, que es totalmente válido. ok, Hay situaciones, por ejemplo, un delay un deviation, un desvío que yo tengo que hacer de X cantidad de millas, por ejemplo, porque tenemos una torre de tormentas por el frente ok. en vez de decirle a los pasajeros, mire, nos vamos a desviar 300 millas por la derecha y vamos a perder 45 minutos de vuelo porque necesitamos, a veces hay que tener tacto, tino y criterio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es Y no crear un importante, caos, y no crear un caos, que Sebastián. exactamente, hay un momento en el que esto cambia en el momento que la puerta del avión se cierra y vuelve a cambiar nuevamente en el momento que el avión despega. Hay cosas que tú puedes atajar. Yo digo atajar por de atajar los goles, ¿no? Eh, hay cosas que tú puedes alcanzar a abordar mientras estás en proceso de abordaje. Correcto. Situaciones como, por ejemplo, un pasajero que está con un problema médico, un pasajero que necesita alguna situación especial, alguna condición de mantenimiento que tú puedas frenar el embarque, sabe que necesitamos ver esto, necesitamos llamar a mantenimiento, necesitamos verlo.
Cuando se cierra la puerta, pasamos a un segundo plano. Ya las prioridades comienzan a cambiar, ¿no es Ok, cierto? ok, Entonces hay decisiones que ya se tomaron, decisiones que, ok, ya estamos comenzando, cerramos la puerta, comenzamos a movernos, el avión comienza a taxiar. Y ya cuando despejamos es otra condición, porque ya significa que tienes que planificar, pase lo que pase, vas a tener que planificar en ir pensando, ok, vuelvo a mi aeropuerto de origen, me voy a mi aeropuerto de alternativa o continúo a mi aeropuerto de destino. Y todo va a ok, depender de la emergencia. ok. Por ejemplo, a mí me han tocado muchas situaciones de emergencias médicas. Es algo común. Esa era la próxima pregunta, Sí, Sebastián. sí, sí, ¿Qué sí. en tu experiencia personal, luego de ya que nos expliques que primero con quién te comunicas, luego también nos digas un poco cuáles son las experiencias que tú has pasado y cómo las has manejado para que todos Ujú. podamos aprender un poco de ahí Sí, también? por supuesto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, las comunicaciones. Yo primero me preocupo, si estamos en el aire, yo me preocupo de volar el avión. Es lo primero que Ok. voy a ocuparme. Prioridad. No hay nada más importante que el avión esté volando en una condición segura. First things first. O sea, Ok. eso es lo primero, prioridad número uno. Después, navigate. O sea, fly, navigate, communicate. Volar, navegar, comunicar. Después Correcto. viene navigate, ¿no es cierto? Es el para dónde vamos, lo que yo te comentaba. Estamos volando. El avión va volando seguro. Está en una condición segura. Aplicamos los primeros procedimientos que había que hacer. Perfecto. Navegamos. ¿Para dónde vamos? Alterno, destino o volvemos a nuestro origen. Y Perfecto. Segundo punto. tú lo calculas antes de siempre, o sea, teniendo ese plan B, Tú siempre. independientemente de que cualquier otra cosa que pase on the way. Ah, ok, Exactamente. vale. Tú tienes por plan de vuelo, digamos, por papeleo administrativo, tú tienes un alterno. Tú ya Ah, lo ok, tienes. Tú ya ok, sabes cuál es. ok. Pero dependiendo de la situación, tú tienes que analizar en la ruta, en el momento en el que vas, si vas en el primer tercio de ruta, en el último quinto de ruta, etcétera. Y como te decía al principio, depende de la emergencia, el donde tú tengas que ir. Porque puede que tú tengas una emergencia en la que tienes que irte al, como dicen los manuales, ¿ah? El most suitable airport. Te hablan del Ok. most suitable airport y se lavan las manos y te dicen, bueno, tome la decisión usted, porque en Ujú. realidad va a depender de la emergencia que uno tenga, el aeropuerto al que uno va a ir y no necesariamente va a ser el aeropuerto de alternativa. Ok, Entonces, ya estamos volando, estamos navegando, nos vamos a un aeropuerto X de alternativa y después vienen las comunicaciones. ok, Y ok, ahí lo primero que yo quiero hacer es informarle a mi control de tráfico aéreo. Ellos tienen que saber si yo tengo una despresurización de emergencia y estoy descendiendo a 6.000 pies por minuto, ellos tienen que saber que yo estoy en una despresurización, porque especialmente en espacios aéreos que son conflictivos, como por ejemplo aquí en los Estados Unidos ok. donde uno vuela y miras al lado y tienes tres tráficos, cuatro por acá, cinco por acá, otros tres que están por debajo, otros cinco arriba. Tú tienes que tratar de Bastante, informar bastante muchísimo, ocupadito. muchísimo, Ok, muchísimo. Entonces, ahí tú tienes que darle prioridad a las comunicaciones. Tienes que comunicarle al ATC, tú tienes que decirle al control de tráfico. ok, ¿Vas a declarar emergencia o le vas a decir intenciones? Puede que no sea una emergencia que requiera una declaración, puede ser una situación que necesita prioridad, pero no necesariamente es una emergencia. Por lo tanto, tú podrías decirle, mire, mis intenciones son irme a este aeropuerto de alternativa, pero no necesariamente es una declaración de emergencia. ok, ¿Ok? ok, ok, Entonces, comunicaciones con ATC. Después de comunicaciones con ATC, la sugerencia siempre es informarle a la compañía porque la compañía te tiene monitoreado, por lo tanto es importante, si es un caso, por ejemplo, de maintenance, que requieres mantenimiento a tu destino, al alterno al que te estás dirigiendo, le informas a la compañía y le dices, oye, tengo estos issues, estoy con esta situación, voy a necesitar asistencia de mantenimiento en tierra, voy a tal lugar, o me dirijo a tal parte, o estoy ok, con esta situación ok, y después vas pasando hacia atrás. Esto es desde afuera hacia adentro, ok, como decimos el ok, briefing de comunicaciones. ok, De afuera hacia adentro. ok, ATC, Company, Purser. Purser ok, to Cockpit, ahí llamas a tu jefe de servicio a bordo, pasa esto, tenemos esta situación, tenemos este tiempo de reacción, ok, vamos a informarle a los pasajeros,
vamos a hacer una evacuación cuando lleguemos a tierra, etcétera. O sea, tú le haces un briefing completo de lo que está sucediendo, cuáles son los pormenores, cuáles son las opciones, pero o siempre instrucciones que ya fueron decididas entre el capitán, obviamente, que el capitán, el Claro. comandante, es la El máxima comandante en autoridad a jefe, bordo, claro, el comandante en jefe, literal. no hay otro, y se lo vas a comunicar a tu jefe de servicio a bordo y le vas a dar instrucciones especiales si es que las hay. Ok, Ahora, y después analizas entonces pasajeros. ok, Das el aviso, lo puedes dar tú y le informas a tus pasajeros, mire, tenemos esta situación, hay una situación meteorológica de importancia, ¿no es cierto? Una condición que no nos permite poder seguir la ruta que tenemos actualmente, nos vamos a ok, tener que desviar evitando turbulencia, etcétera. Y en este momento el aeropuerto de destino se encuentra cerrado. ok. Acaban de cerrar New York, no hay cómo ingresar a New York, vamos a tener que desviarnos a Filadelfia. Ah, Estoy exacto. inventando, ¿me entiendes? Entonces, Sí, no, no, claro. vas traspasando la información. Ok, Pero, por ejemplo, si tú tuvieses una situación médica que probablemente, si es un avión pequeño, si es un avión de una fila, de un pasillo, es probable que los pasajeros se den cuenta de que hay una situación médica claro, a claro. bordo. Por lo tanto, tampoco hay mucho que informar. Es Ujú, decir, lo que vas a informar es que a la urgencia de esa situación médica, bueno, nos estamos desviando a un alterno, claro. estamos volviendo al origen, estimados pasajeros, bla, 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 y les explicas. Ok, Siempre, obviamente, manteniendo el control de la información que uno da. Y que se entienda, uno no quiere dar una información, primero una información errada o una claro. información poco accurate, poco certera, ¿me entiendes? Entonces, Sí, especialmente cuando hay situaciones en tierra, que tiende a pasar mucho. Yo sé que hay mucho pasajero y créeme, tuve casi 8 años en trabajo con pasajero, 7 años con trabajo pasajero, y el pasajero a veces se molesta porque dice, el capitán nos está mintiendo, está diciendo sí, cualquier cosa, no son los tiempos, porque el capitán dijo, bueno, en 5 minutos más vamos a cerrar las puertas, y eso no pasa. Entonces, es importante saber lo que uno le va a decir a los pasajeros y es importante que sea lo más certero posible y con la mayor información posible. Entonces, de claro, repente claro, pasa claro. que necesitas esperar ese llamado telefónico de, ok, operaciones ya escuchó, maintenance viene en camino, se va a demorar 10 minutos. Perfecto. Ahora, digámosle a los pasajeros, tenemos una situación en la que vamos a tener que llamamos a mantenimiento, ellos se dirigen aquí al gate, van a tener que verificar, chequear, cambiar un neumático, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es un flujo, esto Es es un una, flujo. esto, esto es una Sí, orquesta que es tiene una que salir. orquesta. Mira, Sebastián, déjame decirte algo, y qué bueno que estoy sumamente feliz de que estamos tocando estos temas, porque muchas veces la gente no entiende por qué existen ese tipo de instrucciones cuando tú estás en un avión. Yo recomiendo, por ejemplo, en mi Touring con Lucy, en todo lo que he hecho para la industria, señores, cuando usted va a volar, usted tiene que ir paciente, usted tiene que ir abierto a que pueden haber imprevistos, hay que tener calma. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con situaciones que no son necesariamente las ideales. Claro, siempre esperamos que las ideales sean las que nos ocurran, pero sí es importante que la audiencia entienda que cuando hay una orden, cuando hay una instrucción, cuando hay una información de parte de un crew, de parte del piloto, cuando tú estás embarcado, sencillamente hay que mantener la calma porque en lo que mi experiencia personal y en lo que yo estoy escuchando de parte tuya, que es como música para mis oídos, porque digo, qué bueno que puedo reconfirmar el instinto de tener la experiencia de volar mucho, pero también haciéndolo de una forma con un profesional como tú, con una persona que tiene experiencias en diferentes tópicos y etapas que nos pueden instruir a cómo poder manejarnos para definitivamente tener una de las mejores experiencias y dentro de imprevistos, emergencias y usted lo llame como siga, poder nosotros tener la certeza y el conocimiento de decir, no, espérate, déjame
seguir las instrucciones primero, porque hay mucha gente que se pone ahí afuera furiosa que no entiende. Si se cancela un vuelo, también tenemos que entender que por alguna razón, o sea, lo que quiero dejar dicho aquí es que todo lo que pasa normalmente y el 98%, para no decirte el 100, que viene desde de parte de la línea aérea y del crew y del piloto, son cosas que van formadas con esa orquesta, con toda esa coordinación, entrenamiento, para que todo sea, para que todo fluya de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Que usted llegue a su aeropuerto, se trepe en su avión, se haga un vuelo tranquilo y llegue a su destino. Entonces, ahí, Sebastián, ya pasando a la próxima pregunta, lo que quiero que me cuentes es cualquier aprendizaje, cualquier experiencia, cualquier imprevisto que tú hayas tenido en el medio de toda tu quehacer a diario. Déjame eh, que me compartas con la audiencia qué tipo de situaciones tú has tenido ahí afuera que han sido, que te han llamado más la atención, que te hayan afectado de alguna manera, que sean situaciones que no son las regulares y normales. Mira, yo creo que lo primero que me gustaría compartirte, y eso creo que es una sensación que representa a todos los pilotos de aerolínea de pasajeros y a las tripulaciones, es que nosotros jamás vamos a querer darles una información que no corresponde o errada, y también queremos volver a nuestras casas. Amén, Y amén. me parece que es importantísimo que esto se entienda, porque hay pasajeros que se molestan, hay Sí, pasajeros que se enojan porque no les dan la información que ellos quieren escuchar. Y a veces no es la información que quieren escuchar claramente, pero es la información que tenemos que darles. sí, Fíjate sí. que un dato antes de seguir, más del 60% de los pilotos en los Estados Unidos hace commuting, es decir, que no vive en su aeropuerto del cual opera. Por lo tanto, es muy probable, y te diría que es alrededor de un 80% de probabilidades de que el piloto en el lugar donde está no es su casa. Por lo Sí, tanto, no es como que, ok, vamos a cancelar el vuelo, yo me voy a mi casa, tomo mis cosas y me voy a descansar con mi familia. Eso no funciona así. correcto, Y correcto. la realidad es que, mira, he tenido situaciones con meteorología, especialmente las tormentas en el sector de Brasil. He tenido situaciones bueno, en la Marina tuve un par de eventos con incendios y con fallas de motor, pero en cuanto a Ok, pasajeros, he tenido desde, como te comento, tuve una situación con problemas de superficies de vuelo, ok, y tuve también situaciones con problemas de aire acondicionado donde finalmente tuve que cancelar el vuelo, que son situaciones que a uno le duelen, porque íbamos saliendo hacia Brasil, un destino donde toda la gente iba durante la semana, iba a pasarla ok. bien, es gente que va entusiasmada y uno ve el Claro, ánimo de esa gente, ¿no es claro. cierto? Vamos a la playa, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar, y uno tiene que tomar la dolorosa decisión, porque es mi trabajo y quiero hacer Claro, bien mi trabajo y me apasiona mi trabajo, a diferencia de muchos otros trabajos en la vida, y era lo que te comentaba al principio. Todos queremos volver a casa y nos apasiona.